Hola, hola, ¿me escuchan? Vamos a ir comenzando despacito. Bueno, hola a todos. Igual les voy a ir dando el ingreso si siguen apareciendo personas acá en la sala. Bueno, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Mi nombre es Rodolfo Costa, no sé si todos me conocen. Estoy entusiasmado con lo que voy a compartir con ustedes en esta noche. Antes de comenzar, quiero saber si me están escuchando bien, ¿sí? Si me escuchan. Póngame en el chat que sí, o los que están ahí en cámara, así, o con la cabeza, como sea, bien. Así me quedo tranquilo de que me escuchan, especialmente. Se escucha perfecto. Ahí está, bien. Vieron que tienen también una opción para escribir en el chat. Le escribo yo, a ver, ahí está. Ahí apareció un mensaje. Bien, voy a revisar el grupo por las dudas. Bueno, está todo bien. Bueno, veo que me escuchan bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por estar haciendo algo diferente a lo habitual, ¿sí? Por mostrar tu compromiso en este sentido de estar aquí en la sala. Estoy seguro que esa actitud también te va a llevar a donde deseas estar en cuanto a lo que querés conseguir a través de esta masterclass, ¿sí? Somos poquitos y me pueden decir de dónde son, ¿sí? Así nos podemos conocer. Pueden poner en el chat también. Así vamos conociéndonos, viéndonos. Matías, bueno, de mi zona, Matías, Neuquén, bien. Monte Grande, Carla, Marijú que tiene problemas con la cámara. ¿De dónde sos, Marijú? Si me escuchás, bárbaro. Después, si podés poner cámara, mejor. Si no, no hay problema. Bien. Bueno, me encantaría también verlo, ¿sí? Sí se puede, ya Marijú me dijo que tenía algún problema, es entendible si tienen algún problema con la cámara, pero quienes puedan enciendan sus cámaras. Y esto también tiene una explicación, digamos, científica, ¿no? Es como que se generan otras conexiones neuronales, ¿sí? Donde van a unir ideas, ¿sí? Que ustedes ya traen con ideas que yo les voy a compartir. Van a estar propiciando el hábito de la atención con la cámara encendida. Y ese hábito les va a traer nuevas ideas, más atención, más presencia y un mejor aprovechamiento de la clase. Y además se los pido como favor personal, ¿sí? Gracias Carla por poner cámara, ¿sí? Pero bueno, no sé si alguna vez les tocó dictar una clase, una charla a través de Zoom y realmente es muy poco motivador hablar delante de una pantalla llena de cuadraditos negros, sin rostro, ¿sí? Así que si pones cámara nos beneficiamos todos y habrá otro nivel de calidez y de energía durante la masterclass. Así que si pueden poner cámara, les agradezco muchísimo. Bien, el tema de hoy es superando la depresión, ¿sí? Claves para renovar tu mente y tu espíritu. Fíjate primero cuánto impacta la depresión en nuestra salud física y mental. Vamos a ver algunas estadísticas y datos primero sobre el tema. La depresión tiene una prevalencia global. Más de 280 millones de personas en el mundo padecen depresión. Eso equivale a un 3,8% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, ¿sí? Un 5% de las mujeres, 3% de los hombres, y es común en todas las edades.
niños incluidos y adolescentes también. Tiene un impacto físico y mental, ¿sí? Hasta el 25% de los pacientes con cáncer, el 50% de los que tienen Parkinson y un tercio de los sobrevivientes de un ataque cardíaco experimentan depresión. Los adultos con depresión tienen mayor posibilidad de riesgo en desarrollar enfermedades vasculares, más de un 60% más que el resto de las personas. También hay consecuencias laborales, ¿sí? Se estima que la depresión y la ansiedad causan una pérdida global de productividad que se mide en números. Se habla de un billón, ¿sí? $1 billón al año debido al ausentismo provocado por la depresión. Y aún con el presentismo laboral se pierde cuando las personas trabajan mientras están enfermas porque trabajan de manera menos efectiva. Y la depresión está asociada también con el suicidio. Más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año y la depresión es un factor importante detrás de todos estos casos, ¿sí? Bueno, ahí estoy viendo el chat que de San Telmo, Marijú, bien. Bueno, seguimos, ¿sí? Les cuento un poquito más a manera de introducción el enfoque, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar durante la masterclass. Y después de ver los datos como para ponerlo en la importancia que tiene el tema, ¿no? Por supuesto que esta masterclass no reemplaza ningún tratamiento, pero sí puede ser una herramienta poderosa en el camino hacia la recuperación emocional. ¿Sí? Como saben ya muchos de ustedes, hace más de una década que me dedico al desarrollo personal y trabajo con una concepción del ser humano en todas sus dimensiones, como lo reconoce el coaching ontológico, por ejemplo, y otras disciplinas afines. El ser humano se mueve en tres dominios, ¿sí? Que son lenguaje, cuerpo y emociones. Y en años recientes, muchas corrientes incluyen también la espiritualidad en esta concepción del ser humano, ¿sí? Entonces sería lenguaje, cuerpo, emociones y espiritualidad. Espiritualidad no necesariamente vinculada a la religión, tendemos a hacer a veces esas asociaciones, sino más bien como esa capacidad de encontrar significado, de experimentar gratitud y de cultivar una conexión con algo que trasciende lo material, una conexión y una relación con lo divino, si se quiere. Somos seres espirituales y más allá de cómo cada uno entendamos esa espiritualidad, vamos a aprender en esta masterclass principios prácticos, ¿sí? Aplicables para cualquier persona con el objetivo de renovar la mente y el espíritu y ayudar a superar la depresión, ¿sí? Y repito, esto es solamente una masterclass, ¿sí? No pretende reemplazar ningún tratamiento profesional. Las personas que sufren depresión deben acudir a un profesional. Pero sí considero que los principios que vamos a aprender son un gran complemento y ayuda, ¿sí? Puedo ponerme a mí mismo como ejemplo, ¿sí? Hace tiempo sufrí una depresión y por supuesto acudí a la ayuda profesional, pero el hecho de conocer herramientas y principios desde mi profesión como coach, algunos de dichos principios, los cuales vamos a ver, vamos a aprender hoy con ustedes, me sirvieron para acortar muchísimo el tiempo de tratamiento y ser dado de alta muy rápido, ¿sí? Estuve solamente algunos meses con el tratamiento profesional, ¿sí? El coaching, especialmente el coaching ontológico o de vida, que son algunas de las ramas que estudié, puede ayudar en la gestión de la depresión en cuanto a qué, en cuanto a fortalecer el propósito de las personas, clarificar metas, cambiar la perspectiva, la mentalidad a través de preguntas. Básicamente el coaching trabaja a través de preguntas y ayudar a las personas a establecer estrategias y a establecer planes de acción para alcanzar objetivos. También las terapias holísticas en general, ¿sí? Yoga, meditación, pueden también complementar el tratamiento tradicional de la depresión
contribuyendo a reducir el estrés y la ansiedad, promover un equilibrio entre el cuerpo y la mente, y fomentar el autoconocimiento y la conexión espiritual. La espiritualidad y la fe, por último, también tienen un papel importante en la superación de la depresión, respaldado por investigaciones científicas, por observaciones clínicas. La fe puede ofrecer esperanza, sentido de propósito, una comunidad de apoyo que también son, cualquiera de ellos son factores esenciales para afrontar desafíos emocionales y la depresión en particular. Esa conexión con algo más grande, que es el sentido que le estamos dando a la palabra espiritualidad, ¿no? Desligarla un poquito de lo que es religión. Conexión con algo más grande que uno mismo, esa conexión es la que permite a las personas, de alguna manera, a través de esa espiritualidad, a través de esa fe, reinterpretar sus dificultades y encontrar nuevas formas de luchar contra problemas emocionales, contra la depresión. ¿Sí? Por supuesto, lo digo otra vez, es fundamental que estas prácticas se complementen con tratamientos médicos o psicológicos cuando sea necesario. ¿Sí? Entrando un poco más en tema, ya metiéndonos más de lleno en la depresión, es un problema muy significativo en el mundo actual. ¿Sí? A menudo la llaman algunos la gripe común de las enfermedades emocionales. Aunque todos enfrentamos momentos de tristeza, para algunas personas la depresión se convierte en una lucha constante, ¿sí? Incluso figuras históricas reconocidas enfrentaron episodios de depresión, de profunda tristeza. Vamos a tomar a manera de ejemplo, de referencia, un libro universal y un ejemplo universal para sacar de ese ejemplo, de esa vida, principios, ¿sí? Enseñanzas importantes. Un ejemplo relevante aquí, en conexión también con la importancia de la espiritualidad, voy a tomar el ejemplo de Elías, que es un líder espiritual destacado mencionado en la Biblia, que vivió en tiempos antiguos. ¿Sí? Según los relatos bíblicos, después de un periodo de muchos éxitos, muchos logros como profeta, ¿sí? Él era un profeta de Dios, perdón, después de un periodo de logros, de éxitos, según el relato bíblico, Elías enfrentó una amenaza que lo llevó a sentirse abrumado, agotado y profundamente desanimado, ¿sí? Este caso de Elías, que vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Refleja cómo la acumulación de estrés, el cansancio físico y los desafíos emocionales pueden desembocar en una sensación de desesperanza, en depresión. Miremos un poquito a Elías en el capítulo 18, el primer libro de Reyes en la Biblia. No es necesario, menciono la referencia nada más, no es para que lo busquen ni nada, se los cuento, ¿sí? Elías, el profeta, es enviado a reunirse con Acab, el rey de Israel, desafía a los profetas, falsos profetas de Baal, a hacer descender fuego del cielo. Todos ellos fallan, pero Elías hace descender fuego del cielo, mata a los profetas de Baal y abre los cielos para que llueva, ¿sí? A eso me refería cuando mencionaba los logros significativos de Elías. Pero en el siguiente capítulo, ¿sí? Unos párrafos nada más, más adelante, la Biblia, en el capítulo 19, este sí lo voy a leer textual, ¿sí? Como está en la Biblia, dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ese es el texto, o sea, primero un éxito rotundo con los profetas y luego las emociones. Asustado y queriendo morirse. ¿Sí? La clave para superar estos estados emocionales está en entender que nuestras emociones son un reflejo directo de nuestros pensamientos. ¿Sí? La psicología moderna, ¿sí? Hay varias corrientes de la psicología,
Una de ellas es la que se llama terapia racional emotiva conductual, ¿sí? El precursor es Albert Ellis y él dice lo siguiente: no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Entonces, primer punto, si querés anotar, para superar la depresión, concéntrate en los hechos, no en tus emociones. Concéntrate en los hechos y no en tus emociones. Cuando estamos deprimidos, es común centrarnos en qué, en cómo nos sentimos, en lugar de observar la realidad de los hechos. Esto es lo que se llama razonamiento emocional, ¿sí? ¿Qué hacemos? Asumimos que porque nos sentimos de una manera, eso necesariamente refleja la verdad, la realidad, ¿sí? Por ejemplo, me siento un fracaso, así que bueno, debe ser así. Esa es la realidad, que es un fracaso, pero es un sentimiento, ¿sí? En el caso de Elías, influyó quizás su agotamiento, su miedo. Vieron que se asustó, como leíamos, ¿no? Se asustó, huyó, se quería morir, ¿sí? Ese agotamiento, ese miedo, lo llevaron a creer que había fallado en su propósito para Dios, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿era realmente cierto esto? ¿O era simplemente cómo Elías estaba viendo las cosas? Era simplemente la lectura que Elías estaba haciendo de lo que le pasó. ¿Eran los hechos reales o era el pensamiento de Elías, ¿no? Porque está primero el hecho, después pensamos acerca de lo que nos pasa y a partir de lo que pensamos se generan las emociones. Fíjese qué importantes son los pensamientos. Las emociones, o sea, son válidas, ¿sí? Es más, tienen un propósito, ¿sí? Las emociones por algo están ahí, ¿sí? Es para protegernos y además reflejan lo que estamos experimentando, pero en ese afán de protegernos, la emoción a veces se pasa de rosca, ¿sí? Es como esa mamá sobreprotectora, ¿sí? No siempre las emociones son un indicador confiable de la realidad. No necesariamente lo que nos dice la emoción a partir de ese pensamiento, de eso que percibimos de la realidad, no siempre coincide con la realidad, ¿sí? La psicología positiva habla mucho de esto y sugiere que practicar la autocompasión, o sea, la capacidad de ser amable y comprensivo con nosotros mismos, especialmente cuando se está pasando por momentos difíciles, la autocompasión, entonces, y desafiar esos pensamientos negativos con datos concretos, puede ayudar a cambiar nuestra perspectiva. Entonces, un enfoque práctico para gestionar estos pensamientos es primero darnos cuenta, es identificarlos, ¿sí? Preguntarnos, ¿sí? Siempre cuando nos pasan las cosas, algo nos estamos diciendo a nosotros mismos. Pará, stop, mirá para adentro, ¿qué me estoy diciendo que me hace sentir así? En particular con el tema que estamos, bueno, ¿qué me estoy diciendo que me hace sentir triste? ¿Qué me estoy diciendo que me está haciendo caer justamente en un estado depresivo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Sí? La importancia de los pensamientos y evaluar la evidencia. ¿Sí? ¿Eso que me estoy diciendo es real? ¿Es 100% cierto? Y puede servir también, ¿sí? O sea, si me digo que soy un fracaso, bueno, ¿es cierto que soy un fracaso? ¿Y por qué no apostar por el contrario, ¿no? ¿En qué casos he sido un éxito, ¿no? ¿Qué pruebas tengo de lo contrario? ¿En qué situaciones de la vida he tenido éxito? ¿Sí? Desafiar esos pensamientos y de alguna manera reformular nuestra perspectiva, nuestra manera de mirar lo que nos pasa, ¿sí? En lugar de decir soy un fracaso, pensar, bueno, sí, tuvo un error, a veces es incontrastable, sí, la pifiamos, o sea, las circunstancias no eran la más favorable, pero aún así, eso no me define como persona, no es soy un fracaso, ¿sí? Entonces, la invitación es a reformular nuestras perspectivas, ¿sí? Un enfoque práctico, identificar los pensamientos, contrastarlos contra la realidad y reformular nuestra perspectiva. Además,
incluyendo este enfoque espiritual que para mí es tan importante también, encontramos inspiración también en la idea de que la verdad es la que puede liberar nuestra mente de esos pensamientos que nos destruyen. ¿Sí? Un pasaje muy conocido de la Biblia dicen justamente que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sí? Por eso esa importancia de contrastar estos pensamientos. ¿Sí? Cuando nos pasa algo, bueno, identificar qué estoy pensando, qué me estoy diciendo a mí mismo. Y eso contrastarlo con la realidad, porque es la realidad, la verdad es la que nos hará libres. ¿Sí? Esto también está relacionado con la importancia de tener un propósito claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo mencionaba en una charla anterior sobre gestión del estrés, ¿no? La importancia de tener un propósito, pero todo está relacionado. También la importancia de tener una mentalidad positiva para esta salud emocional, que es de lo que estamos hablando. En resumen, entonces, enfoquémonos en qué, en los hechos objetivos, ¿sí? Y no permitamos que nuestras emociones nos dicten cómo interpretamos la vida, ¿sí? Recuerden, no son tan fiables las emociones. Son buenas, tienen un propósito, por algo están ahí, tienen un mensaje para nosotros, pero no son tan fiables. En ese afán de protegernos a veces se pasan de rosca. Entonces, contrastar, ¿sí? A partir de lo que me pasa, qué pienso, qué me digo y contrastarlo con la realidad. Es importante reconocer el poder que tienen nuestros pensamientos. ¿Sí? Es un paso esencial para superar la depresión y construir un bienestar que dure, ¿no? Y hacer de esto un hábito. Vamos con otro punto, ¿sí? Recordá, anotalo, ¿sí? Concéntrate en los hechos, ¿sí? No en tus emociones. Por otro lado, no te compares con los demás, ¿sí? Uno de los mayores errores que cometemos cuando enfrentamos la depresión es caer en la trampa de las comparaciones. ¿Sí? Elías, el ejemplo que estamos tomando. Después de este periodo, de lo que les conté, que le pasó primero un éxito rotundo, después cuando Jezabel le dijo que lo iba a matar, salió corriendo, se asustó, se quería morir, ¿sí? Y ahí empezó un diálogo de Elías con Dios, ¿no? Y entre las cosas que le dice Elías a Dios, le dice, no soy mejor que mis padres, ¿sí? No soy mejor que mis antepasados. Compararse con otros, ¿sí? Con otros o incluso con ideales nos comparamos a veces, ¿no? Eso puede ser un camino directo hacia la frustración y hacia el desánimo. ¿Qué pasa? En nuestra cultura actual, ¿sí? ¿Qué es lo que domina la cultura actual? Las redes sociales, los medios, las imágenes de vidas perfectas, ¿sí? Vivimos viendo influencers, actores, músicos, ¿sí? Personas famosas, ¿sí? Que los medios, las redes los ponen como ejemplo. Y entonces ante tanto bombardeo, es fácil creer que la felicidad está ligada a ser como alguien más. No sé, ponele ahí el nombre que quieras, si tenés alguno. Sin embargo, los estudios de psicología positiva han demostrado que estas comparaciones son perjudiciales para el bienestar emocional. Brené Brown, que es una académica y escritora estadounidense, es experta en vulnerabilidad y autoestima justamente, nos dice, mirá cómo lo dice, la comparación es la ladrona de la felicidad. La comparación es la ladrona de la felicidad. ¿Por qué ocurre esto que nos roba la felicidad, la comparación? Porque comparamos mal, ¿sí? Solemos comparar nuestras debilidades internas con las fortalezas externas que percibimos en los demás, lo cual no solamente es injusto, sino también irreal, ¿sí? Ponele que yo me comparo en cuanto a mis habilidades de cocina, ¿no? Voy a decir cualquier cosa, pero qué sé yo la veo a Carla acá y se me hace, no, Carla es una chef fantástica, elabora unos platos espectaculares. Si me comparo yo con ella, pierdo, pero como en la guerra, o sea, no me puedo comparar, porque estoy comparando algo que en mi vida es una debilidad contra algo que en la vida de ella es una fortaleza. Voy a perder siempre. Y esto pasa en muchos ámbitos. Seguramente Carla no es tan hábil en crecimiento y desarrollo personal, en coaching, como lo soy yo. ¿Sí? Esto puede pasar también a otros niveles, obviamente. Si yo
como experto en desarrollo personal y hace más de una década dedicándome a esto, me comparo con Tony Robbins y perdí. Estoy comparando mis debilidades contra las fortalezas que percibo en los otros. Por eso, esta destacada psicóloga nos dice que la comparación es ladrona de la felicidad. Por eso se habla también de la trampa de las comparaciones. Cuando caemos en la comparación, ¿qué pensamientos aparecen? Debería ser como esa persona. O si tuviera lo que él o ella tiene, sería feliz. Esa forma de pensar, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una autoexigencia excesiva que no nos motiva, todo lo contrario, nos paraliza. ¿Sí? A esto se suma que muchas veces utilizamos la autocrítica como forma de motivación, diciéndonos frases como tengo que esforzarme más, nunca soy lo suficientemente bueno. Este combo no ayuda para nada. Hay muchas investigaciones, ¿sí? Por mencionarle, que tengo anotado por acá a Christine Neff, otra psicóloga, ¿sí? Que es pionera en el estudio de la autocompasión, dice que la autocrítica es totalmente contraproducente, ¿sí? La autocrítica constante no hace más que aumentar los niveles de estrés y de ansiedad, ¿sí? Mientras que la autocompasión, o sea, ser amables y comprensivos con nosotros mismos, nos ayuda a recuperar la perspectiva y la resiliencia. Desde una perspectiva espiritual, que estamos haciendo también parte con esta visión del ser humano, ¿se acuerdan? E incluyendo esta dimensión, la Biblia nos recuerda que no somos llamados a imitar a otros, sino a vivir nuestra propia identidad. El apóstol Pablo, reconocido, ¿sí? Por su ministerio, en las cartas de las iglesias, a la iglesia de Corinto, les dice a los hermanos de esa iglesia, cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don. Este principio nos invita a aceptar que somos únicos, ¿sí? Que cada uno tenemos nuestros propios talentos y nuestras propias debilidades, que juntas, ese combo es justamente el que nos hace especiales. Entonces, evitemos ponernos etiquetas, ¿sí? Un error común que cometemos al compararnos es colocarnos etiquetas negativas cuando fallamos. Entonces, en lugar de decir, me equivoqué, decimos, soy un fracaso. Y eso no solamente agranda el error, sino que afecta nuestra autoestima y nuestra capacidad de seguir adelante. La psicología cognitiva sugiere reemplazar esas etiquetas, ¿sí? Quitarlas y poner otras etiquetas que sean más positivas, cambiar las frases. En vez de soy un fracaso, bueno, está bien, cometí un error en esto, en aquello, pero aún así ese error no define quién soy, ¿sí? Además, es importante recordar que nuestra relación con nosotros mismos afecta directamente cómo enfrentamos los desafíos, ¿sí? Dios, Jesús, la Biblia, las enseñanzas espirituales nos dicen que somos valiosos, ¿sí? Que somos valiosos tal como somos y nos animan a vernos desde esa perspectiva, ¿sí? Recuerden, la verdad los hará libres, ¿sí? Esto que me estoy diciendo, esto que pienso, esta comparación, ¿me lleva a la verdad o me roba la felicidad? Como práctica podemos empezar a cultivar nuestra propia autenticidad, encontrar ese conjunto de fortalezas que nos hacen ser quienes somos y ser especiales, ¿sí? En una medida única, que solo tiene que ver conmigo. Entonces, una idea que puede ayudar es agradecer tus fortalezas, ¿sí? Tus talentos, tus habilidades. ¿Qué tal hacer una lista de esas cualidades que te hacen único, única? ¿Sí? Y además recordar de paso que no tenés que ser como nadie más, ¿no? Agradecer tus fortalezas, desafiar tus pensamientos críticos, ¿sí? Cuando notás que te estás comparando con alguien, pará, esta comparación, ¿en qué sentido me es útil? ¿Por qué mejor no preguntarte qué podés aprender de esa situación?
en lugar de compararte con otro o juzgarte, porque si te comparas vas a terminar juzgándote también, porque vas a comparar tu debilidad contra la fortaleza del otro. Te vas a comparar y vas a perder. ¿Sí? Entonces, centrémonos en el progreso. ¿Sí? Aunque los avances sean muy pequeños, centrémonos en el progreso y no en la perfección. ¿Sí? El perfecto no existe, por más que nos muestren en alguien y nos digan que es perfecto, por más de lo que lo digan los medios, las redes, no existe eso. ¿Sí? Concentrémonos sí en el progreso. ¿Cómo? Celebrando los avances, por pequeños que sean. ¿Sí? Y recordar también que la vida es un camino personal, no es una carrera contra los otros. ¿Sí? Contra nadie más. Es un camino personal, donde me puedo desafiar a mí mismo. Y puedo ser mejor hoy que ayer, pero no compararme con otros. Enfocarnos en quiénes somos, dejar de lado las comparaciones, es algo que ciertamente nos va a liberar y nos va a sacar un peso enorme de cargas emocionales que son absolutamente innecesarias. Y además nos va a ayudar a encontrar paz y satisfacción en nuestra propia vida. Y cuando te comparás también estás poniendo el foco en el otro, poner el foco en vos. ¿Sí? Y celebrar tus pequeños avances. Otro punto importante es no cargar con culpas que no nos corresponden. Este es un tercer error que cometió Elías, ¿sí? Asumir una culpa que no era suya, ¿sí? En esta historia que compartíamos de Elías, él en su agotamiento emocional, en ese discurso, ese diálogo que tiene con Dios en el libro de Reyes, en el capítulo 19, le dice, entre otras cosas, Elías a Dios, he trabajado tanto por ti, Señor, pero los israelitas siguen rechazándote. Los israelitas no están guardando tu pacto. ¿Sí? Elías tomó como un fracaso personal la decisión de otros de no acercarse a Dios, algo que estaba completamente fuera de su control. ¿Sí? Está bien, era profeta, fue puesto por Dios ahí con una misión, pero no nos podemos responsabilizar de las decisiones y las responsabilidades de otros. O sea, asumir responsabilidades que no nos corresponden es una de las causas más comunes del estrés y la depresión. Como seres humanos podemos influir en los demás, sí, ¿sí? Y eso es el liderazgo, ¿sí? Liderazgo es influencia justamente, pero nunca podemos controlar sus decisiones, ¿sí? En cualquier proceso de ayuda, yo como coach, no puedo cargarle todas las tintas al cliente, es un trabajo en equipo. Entre el cliente y yo co-creamos esa realidad que el cliente quiere lograr en su vida. ¿Sí? Cada persona tiene libre albedrío, ¿sí? Y todas eligen, ¿sí? Las elecciones que hacen las personas son su responsabilidad, no la nuestra, ¿sí? Cuando intentamos cargar nosotros con esas decisiones, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a Elías. Se agotó, salió corriendo, se quería morir, ¿sí? Terminamos agotados emocionalmente como lo estaba Elías. Entonces, acepta así lo que puedes controlar. ¿Sí? En coaching hay un ejercicio que utilizamos bastante, que es el círculo de preocupación e influencia, ¿no? Que hacemos una lista de las cosas que nos preocupan, hacemos dos círculos, cosas que podemos controlar, en el centro un círculo, alrededor otro, que podemos controlar, que no podemos controlar, de esas cosas que preocupan. ¿Depende de mí? ¿Puedo cambiarlo yo? ¿Depende del otro? A veces es miti-miti, a veces 50 y 50. Sí, en parte sí puedo, ¿sí? Tener algo de responsabilidad, pero en parte no. Las cosas que no tenés responsabilidad, soltalas. ¿Sí? Acepta lo que puedes controlar. ¿Sí? Esto lo respalda también la psicología moderna. ¿Sí? Reconocer qué está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Eso es esencial para mantener una salud mental equilibrada. ¿Sí? Cuando tratamos de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, como las reacciones o las elecciones de otros, estamos cargando con una presión la cual no estamos diseñados para soportar.
y vamos a perder en esa pelea. Y en la vida cotidiana esto se puede manifestar en distintos ámbitos: familiar, laboral, relaciones, amistades, ¿sí? Puede ser un padre que se siente responsable por las malas decisiones de un hijo adulto, ¿sí? O un líder que culpe su gestión en liderazgo por la falta de compromiso del equipo. O sea, sí, podemos liderar, podemos influenciar, pero no somos responsables al 100% de lo que los otros decidan. No podemos asumir el control de las decisiones ajenas. Si lo hacemos, vamos camino al agotamiento emocional, a lo que le pasó a Elías. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Voy muy rápido? ¿Está todo claro? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué más? Evita exagerar lo negativo. Ah, no, no, eso no es para mí, yo no, exagerado, no. Evita exagerar lo negativo. Ese fue el cuarto error de Elías, amplificar lo malo. En ese diálogo que hace con Dios, ¿sí? Si tienen la posibilidad y tienen una Biblia, revisen el libro de Reyes, primer libro, capítulo 18, 19. Está interesante la historia, ¿sí? Él le dijo a Dios: soy el único que ha quedado con vida, el único. Y ahora quieren matarme a mí también. Eso no era cierto, ¿sí? De hecho, había 7.000 personas que no se habían inclinado hacia los dioses paganos. Pero Elías estaba tan consumido por su miedo y por su desesperación que perdió la perspectiva, ¿sí? Y esto es bastante común, ¿sí? Más de lo que pensamos, que en momentos de estrés, de depresión, las emociones negativas nos llevan a generalizar y a ver las cosas peor de lo que realmente son. Esto se conoce como amplificación negativa, ¿sí? Se usa mucho también en lo que es PNL, ¿no? Programación neurolingüística, ¿sí? Es lo que se llaman las distorsiones cognitivas. Bueno, esta es una de ellas, ¿sí? Como cuando amplificamos. Y esto puede hacer que una situación que sí puede ser difícil, pero cuando nosotros hacemos esto de exagerarlo, y realmente nos va a parecer no difícil, nos va a parecer insuperable, no podemos con eso, ¿sí? Por ejemplo, puedes llegar a pensar: nada me sale bien. Todo el mundo está en mi contra. Ojo con esos absolutos, ¿sí? Nada, todo, ojo, guarda, estas declaraciones absolutas rara vez reflejan la realidad. ¿Te acordás que decíamos, no? Siempre contrastar nuestros pensamientos con la realidad. ¿Son 100% ciertos? Y si estamos usando estos absolutos, nada, todo, todos, y seguramente nos estamos alejando de la realidad, ¿sí? Esto se usa también en terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y desde esa disciplina, otra de las corrientes de la psicología, nos invitan a detenernos, ¿sí? A hacer un alto y a cuestionar estas creencias exageradas para recuperar una perspectiva más equilibrada acerca de la vida, ¿sí? Entonces, como práctica para manejar estas culpas, esta negatividad, identificar cuál es realmente tu responsabilidad, ¿sí? Pensá si querés en esa situación que hoy te está atormentando, que te produce tristeza o que te produce esa emoción que en alguna manera podemos catalogar como negativa. ¿Qué es realmente tu responsabilidad en esa situación? ¿Qué es lo que depende de vos? ¿Y qué es lo que está fuera de tu control? ¿Y en qué te vas a enfocar? ¿En lo que depende de vos o en lo que está fuera de tu control? Enfócate en lo que sí puedes cambiar y lo que no, suéltalo, ¿sí? Cuestionemos nuestros pensamientos, ¿sí? Y lo repito, la importancia de los pensamientos, ¿sí? Detenernos, mirarlos, ¿sí? Ser reflexivos con esto, mirarnos para adentro, ¿sí? Quizás estás pensando para vos mismo, para vos misma, porque te pasó esto, te pasó el otro, todo está mal. Todo, es cierto, todo, todo. ¿Hay alguna evidencia
que indique lo contrario? ¿Por qué no empezás a mirar las cosas que están bien? Eso te ayudará a frenar un poco esta distorsión cognitiva, en este caso una amplificación negativa. ¿Sí? Cambia tu enfoque. ¿Sí? En lugar de fijarte solo en lo que salió mal, busca también lo que está saliendo bien. Concéntrate en las personas que sí te están apoyando, por ejemplo. Elías no estaba solo. Aunque él se sentía así, no estaba solo. En momentos de desánimo es bueno buscar apoyo y tener presente que las cosas no siempre son tan graves como nos parecen a nosotros. ¿Sí? Mantener una perspectiva equilibrada es clave para superar estos desafíos emocionales. Y vamos a algunos pasos prácticos que dio Elías, con la ayuda de Dios también, para superar la depresión. ¿Y qué fue lo primero que hizo? El primer paso que Dios le dio a Elías para salir de su depresión fue atender sus necesidades físicas. En el mismo relato que estamos ahí en la Biblia, en el capítulo 19 de Primera Reyes, vemos a Elías descansando, comiendo y bebiendo agua. ¿Sí? Después de que pasa esto que comentamos de sus logros, después de Jezabel que lo quiere matar, que sale huyendo, que se quiere morir, su diálogo con Dios, al final Dios le provee para que él descanse, coma y beba, mientras un ángel lo cuida con paciencia, con compasión. Fíjate que Dios en ese relato no lo reprendió, no lo acusó de ser débil, porque era un profeta. ¿Sí? Yo pensé que nunca iba a pasar por una depresión y sin embargo me tocó. Nadie, absolutamente nadie, está libre. Nadie está libre. Pero lo importante es no juzgarnos. ¿Sí? Entonces, el primer paso que hizo fue atender sus necesidades físicas. Dios se aseguró de que en alguna manera Elías recuperara esas fuerzas antes de abordar los problemas emocionales. ¿Sí? Esto también es fundamental. El estado físico afecta profundamente nuestro bienestar emocional. ¿Sí? Cuando estamos agotados, con mala alimentación, con falta de sueño, ¿qué pasa? Nos volvemos más vulnerables al estrés y a las emociones negativas. ¿Sí? Entonces acá también hay algunos pasos prácticos que puedes anotar. Descansar. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para recuperarse. Prioriza el sueño, las horas de sueño, el sueño de calidad. Aliméntate bien, una dieta equilibrada también puede marcar la diferencia en tu energía, en tu estado de ánimo. Ejercítate, ¿sí? Eso me lo voy a anotar yo también, estoy en falta un poquito ahí. Ejercítate, ¿sí? Es muy importante la actividad física porque ayuda para liberar endorfinas, que son las hormonas que se llaman hormonas de la felicidad, ¿sabías? ¿Cómo las liberás? Haciendo ejercicio. Incluso una caminata diaria puede ser más que suficiente para ayudarte a sentirte mejor. ¿Sí? Entonces, cuando sientas que el mundo te abruma, te agobia, que todo está muy pesado, tomate un momento para descansar y para cuidarte. Muchas veces lo primero que necesitamos para avanzar es reponer nuestras fuerzas físicas. El segundo paso que Dios le dio a Elías fue permitirle expresar sus frustraciones, ¿sí? En cierta forma lo dijimos, porque yo te hablé de que después que le pasó esto, hubo como un diálogo, ¿no? Entonces ahí en Primera Reyes 19, Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Y no era una pregunta para juzgarlo, era una pregunta para invitarlo a hablar, para invitarlo a desahogarse. Y esto hizo que Elías responda a Dios de una manera honesta, expresando su agotamiento, su miedo, su frustración. ¿Sí? Y a veces hacen mucha falta esos espacios, espacios donde simplemente podamos expresarnos, que alguien nos escuche. Cuando empecé mi actividad como coach en el 2013, ahí alquilamos un salón en el centro de Neuquén. Lo primero que hicimos fue
grupos de autoayuda para mujeres. Se nos llenó, gratuitos eran, ¿sí? ¿Qué faltaba? No había espacios de escucha, ¿sí? Tenés que buscar un espacio donde te escuchen sin juzgarte, donde te validen, ¿sí? Eso fue lo que Dios le proporcionó a Elías. Cuando le preguntó, ¿qué haces aquí? Era esa invitación a que Elías saque lo que tenía adentro, ¿sí? Que exprese de alguna manera sus emociones, su agotamiento, su miedo, su frustración. Y Dios no lo interrumpió, no lo criticó, lo dejó hablar, ¿sí? Y además, nuestras emociones no son para que nos juzguen, porque ya dije que no son malas, no son incorrectas. Es más, están ahí para algo, traen un mensaje las emociones. Lo importante es reconocerlas y liberarlas de una manera saludable. Y aquí pasos prácticos: hablar con alguien de confianza, ¿sí? Puede ser un amigo cercano, pero a veces los amigos eh, no necesariamente están para escuchar tus problemas, ¿no? Puede que sí, sí. Puede ser un terapeuta, puede ser un coach, un mentor, un líder espiritual. Compartir lo que sientes puede ser muy liberador. A veces solamente eso, ¿eh? Es que la persona ni siquiera te dé una herramienta, algo para hacer. No, no, solamente con escucharte te está dando un espacio tremendo para ayudarte con la depresión y con las emociones negativas en general, ¿sí? Y para vos, el simple hecho de decirlo en voz alta te va a ayudar a entenderlo mejor. Otra práctica que utilizan algunas personas es escribirlo. Esto también tiene un efecto terapéutico tremendo, ¿sí? Yo personalmente pienso que siempre es mejor hablarlo, decirlo, ¿no? Pero quizá Que no dejan tenés esa los lares. posibilidad, está bueno también escribirlo, ¿sí? O si preferís no hablar, escribir un diario puede ser igual de efectivo para tratar con tus emociones, Creo que el video se me para está yendo. procesarlas, ¿sí? Por favor, los micrófonos, les pido que los silencien. Bien. Orar, ¿sí? Orar, que es hablar con Dios, ¿no? Tenemos esta dimensión ¿Cómo espiritual, ¿no? controlar el video? Meditar, practicar meditación también puede ayudarte mucho a soltar cargas emocionales y a ganar claridad en tu problema, ¿sí? Reconocer de alguna manera esas emociones y afrontar esas emociones acumuladas. Elías enfrentó una mezcla de emociones, ¿sí? Miedo, resentimiento, baja autoestima, soledad, preocupación. Esas emociones reprimidas son las que lo llevaron al colapso. Dios, sin embargo, lo escuchó y lo escuchó con empatía y le permitió soltarlas, esas emociones, ¿sí? Entonces, cuando ignoramos las emociones, cuando las reprimimos, se acumulan y eso afecta a nuestra salud mental. Reconocer lo que sentimos es el primer paso para sanar. Preguntas que podemos hacernos para reflexionar: ¿qué emociones estoy experimentando ahora mismo? Sobre todo aquellas que me afectan en forma negativa, ¿no? ¿Qué emociones estoy experimentando? Mirá esa emoción. Y podés ir un poquito más atrás y preguntarte qué situación o pensamiento está provocando esa emoción. Porque te acordás cómo era la serie, ¿no? El hecho, detrás del hecho, el pensamiento, o sea, qué pensás acerca del hecho y detrás del pensamiento viene la emoción. Por eso la invitación es a mirar tus emociones, cuáles son, ponerle nombre, pero preguntate también qué situación, qué pensamiento está provocando esa emoción y cómo podés liberarlas, esas emociones, de una manera saludable, quizá aplicando algo de lo que dijimos hasta ahora, ¿sí? No tienes que hacerlo solo, ¿sí? Puedes acudir a la fe, al apoyo de otros, a herramientas prácticas desde la terapia, desde el coaching, desde el crecimiento personal, ¿sí? Hay formas de superar el peso emocional y recuperar el bienestar. Entonces, retomando un poquito lo que hizo Elías, ¿no?
Lo que hizo primero fue cuidarse Creo que me físicamente, deje hablar. ¿sí? Lo primero que hizo Dios fue mimarlo un poquito en Quiero que cuanto a me sus deje hablar. necesidades físicas, ¿sí? Después le dio el espacio para hablar, ¿sí? Para expresar Quiero que me sus deje hablar. sentimientos, sus emociones, sus frustraciones. Me deje El hablar. tercer paso es reconectar con lo esencial, ¿sí? Quiero que me deje Estoy hablar. escuchando un sonido, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, no sé si ustedes lo escuchaban, pero que había como un micrófono abierto. Perdón, ¿eh? El tercer paso para superar la depresión es estar nuevamente consciente de aquello que da sentido y dirección a nuestras vidas, ¿sí? En ese relato que vimos en Primera de Reyes 19, Dios invita a Elías a salir de su cueva para encontrarse con él, ¿sí? Y Elías sale, y esa es la invitación, salir de tu cueva, ¿sí? Primero Elías salió corriendo, se asustó, se metió en una cueva a llorar y se quería morir. Dios lo invita a salir, ¿sí? Y cuando Elías sale, primero presencia como un viento muy fuerte, después un terremoto y después un fuego, ¿sí? Si tenés la oportunidad de leer esos capítulos, fantástico. Pero así es como son las manifestaciones que encontró, ¿no? Elías cuando salió de la cueva. Pero lo curioso es que Dios no estaba en esas manifestaciones, manifestaciones imponentes, si querés, ¿no? Primero un viento fuerte, después un terremoto, después un fuego, pero Dios no estaba en ninguna de ellas, sino que Dios se le manifestó en un suave murmullo, ¿sí? Y a veces así pasa con la depresión y con las emociones negativas. Las respuestas y la paz que buscamos no llegan de una manera estruendosa. A veces sí, pero generalmente llega en los momentos de calma y de silencio. A veces es difícil en esta sociedad de tantos ruidos, de tantos mensajes, salirnos de ese ruido y escuchar esa voz interna, esa voz espiritual que nos guía y nos fortalece. Por eso el paso práctico acá sería buscar esa quietud, ¿no? Buscar ese espacio, ese tiempo para desconectarnos de alguna manera del ruido externo. Y para eso pueden ser muy buenas la oración, la meditación o simplemente un momento de reflexión en soledad pueden ayudarte a reconectar con vos mismo, ¿no? Cuando digo con vos mismo me refiero a tu esencia, a quien realmente sos, a ese conjunto de fortalezas y debilidades que te hacen único, ¿sí? Que no tiene que ver con los roles que ocupas en la vida, sino que trasciende un poco más. Seamos conscientes de lo que nos rodea, ¿sí? Y a veces los pequeños detalles, un amanecer, una conversación profunda con alguien, un acto de bondad, nos recuerda que no estamos solos y que aún en momentos difíciles podemos encontrar quietud, calma, podemos encontrar belleza. ¿Sí? Confiemos en el proceso, ¿sí? Generalmente estas cuestiones emocionales y la depresión no se resuelven de un día para el otro. Yo no pude resolverlo así, aún siendo un experto en desarrollo personal con más de una década. Y aún así pasé por una depresión, ¿sí? Generalmente son procesos, ¿sí? Confiemos en los procesos. Elías tuvo un proceso, unos logros, éxitos impresionantes, luego un periodo de bajón, mal, ¿sí? Salir corriendo, llorar, queriéndose morir, y después tuvo que salir de esa cueva. Procesos, procesos. Tuvo que salir para experimentar esa conexión. Y a veces el primer paso es ese, es decidir salir, ¿sí? Decidir salir de ese aislamiento, de ese problema emocional que nos está afectando en este momento, ¿no? Por último, en cuanto a lo que hizo Elías para salir, encontró un nuevo rumbo, ¿sí? Elías encontró un propósito renovado. En el mismo capítulo que venimos mencionando, vamos a ver que Dios le dio a Elías una nueva misión.
volver al camino y continuar su propósito. Entonces esto nos muestra que incluso cuando sentimos que todo está perdido, siempre hay algo significativo que podemos hacer. Cuando centramos la atención únicamente en las dificultades, en lo que está mal, es fácil caer en la depresión. Sin embargo, cuando nos involucramos en algo más grande, ya sea ayudar a los demás, trabajar en un proyecto que nos inspire, eso puede traer renovación a nuestras vidas. Entonces, pasos prácticos acá, ya lo mencioné, pero identificar tus dones y tus talentos. Los tenés. Tenés dones, tenés talentos que te hacen única, único. Reflexioná sobre las cosas que disfrutás hacer o las cosas con las cuales podés contribuir a otros, ¿sí? Contribuir a hacer de este mundo un mundo mejor, buscar oportunidades para servir, para colaborar. Ayudar a otros puede dar ese sentido renovado a tu vida para alejarte de las emociones negativas, de la tristeza y de la depresión. Y en este camino, ¿sí? De salir de la cueva, identificar tus dones, buscar oportunidades de servir, seguro te vas a equivocar, seguro, pero también es parte del camino aceptar los errores, ¿sí? Cometer errores no significa que hayas fracasado, significa que estás creciendo, que estás aprendiendo. ¿Sí? Cambia sobre todo tus pensamientos. Y soy insistente con esto, pero ni se imaginan el poder que tienen los pensamientos. ¿Sí? Al cambiar tus pensamientos vas a poder transformar tus emociones y por lo tanto vas a poder transformar tus acciones. Uno de los mayores desafíos en momentos de depresión fue justamente esa lucha interna con pensamientos negativos, ¿sí? Con ideas. ¿Sí? Tengo que ser perfecto. ¿Sí? Si me critican, no sirvo para nada. Revisá, revisá, revisá. Seguramente vas a encontrar algún pensamiento que te tiene atrapada en este ciclo de desánimo. Y acordate, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esos pensamientos, contrastarlos con la realidad. Cambia tu perspectiva. Reemplazá esas creencias que te hacen daño con verdades más positivas y ahí vas a empezar a experimentar esa libertad emocional. Entonces, identifica esos pensamientos negativos recurrentes. No van a desaparecer, van a ser menos recurrentes. Te vas a dar cuenta más rápido, ¿sí? Pero no van a desaparecer. Podés incluso escribirlos también, si querés, ¿sí? Preguntarte si son realmente ciertos, cuestionarlos, ¿sí? Reemplazarlos con afirmaciones positivas, ¿sí? En vez de pensar, tengo que agradar a todos, podés decirte, puedo ser auténtica y aún así tener relaciones profundas y significativas. Es importante también buscar apoyo, como lo hizo Elías, ¿sí? A Elías Dios le brindó ese apoyo en el sentido de alguien que te escuche, alguien que pueda ayudarte a clarificar esos pensamientos y a encontrar nuevas formas de ver las cosas. ¿Sí? Un líder espiritual, un pastor, un coach, un terapeuta, ¿sí? Construye una vida con sentido. Cambiar no sucede de la noche a la mañana, pero es más fácil y es más posible cuando encontrás algo más grande con lo cual vivir, por lo cual vivir, ¿sí? Ese sentido que trasciende, que va más allá, esa dimensión espiritual que todos las tenemos, ¿sí? Y eso puede ser una relación con lo divino, puede ser una causa que te inspire, una causa humanitaria, puede ser un objetivo que te apasione. Siempre enfocarte en algo que va más allá de vos misma te va a ayudar a salir del ciclo de la preocupación, de la tristeza, de la depresión. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando ya. Bien. Seguramente hay más para compartir, pero vamos a ir cerrando, ¿sí? Espero que el ejemplo de Elías
las enseñanzas que compartimos a través de su historia te hayan servido, que hayas podido tomar notas y que puedas ponerlo en práctica en tu vida, ¿sí? Mencionamos, entre otras cosas, la importancia de hablar, de contar con un espacio de escucha para poder expresar lo que nos pasa en un ámbito seguro, ¿sí? ¿Me das permiso para ofrecerte algunas opciones en ese sentido? ¿Me dan ese permiso? 2 minutos más y te cuento, ¿sí? Gracias. Bien, en ese sentido de la importancia de hablar, de contar con un espacio de escucha, ¿sí? Yo te comentaba que como coach, cuando recién egresé, después seguí estudiando otras disciplinas, ¿no? Lo primero que hicimos es ofrecer ese espacio de escucha, ¿no? Hoy tengo cupos disponibles para procesos de acompañamiento, desde el desarrollo personal, ¿sí? Como experto en la materia, con más de una década acompañando a personas y a grupos, ¿sí? Dispongo de espacios tanto en sesiones uno a uno, ¿sí? Como en espacios grupales para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, ¿sí? Es mi profesión, ¿sí? Sin compromiso, obviamente, es mi profesión, vivo de ello, son espacios arancelados, pero si es de tu interés, podés reservar una sesión de orientación gratuita, primera sesión de orientación gratuita, ¿sí? Y ahí vemos si te puedo ayudar, ¿sí? Reitero, hoy nos enfocamos más en la depresión, ¿sí? Pero reitero que esto es desde el desarrollo personal, ¿sí? Y en ninguna manera pretendo reemplazar la ayuda profesional. Si estás experimentando una depresión, es más, aconsejo enfáticamente que acudas a un profesional. Mi trabajo es un complemento y una ayuda para tu crecimiento desde otro enfoque. Si necesitas ayuda para lograr algún objetivo personal, contáctame al privado. Y también mencionamos la importancia de conectar con la espiritualidad, ¿sí? Con lo divino, con algo que nos trascienda y nos dé sentido. Dios nos invita a salir de la cueva, como le dijo a Elías, y a encontrarnos con Él para en Él encontrar las respuestas que necesitamos a las dificultades de la vida. Así que si necesitas reconectar con Dios y no sabes cómo hacerlo, o necesitas ayuda, te puedo orientar gratuitamente para realizar una oración de fe y empezar a caminar con la ayuda de Dios. También escribime al privado y con gusto te podré ayudar. Y por último, bueno, formo parte de una comunidad evangélica, tenemos grupos gratuitos de crecimiento espiritual donde compartimos y aprendemos de Cristo, son grupos online en distintos horarios, con personas de todo el país, en varios países. Si te interesa participar y crecer espiritualmente, escribime también al privado, ¿sí? De todas formas, te llevas mucho valor, ¿sí? En cuanto a cómo superar la depresión con herramientas muy prácticas y espirituales. A partir de Elías como ejemplo, como referencia, pero viste ya que son cosas que perfectamente podemos aplicar cada uno de nosotros. Así que sin más, no sé si tenés alguna pregunta, algún comentario, algo que quieras decir, y si no, bueno, vamos cerrando ya esta masterclass. ¿Cómo les fue? ¿Lo disfrutaron? ¿Cómo se sintieron? Pueden abrir micrófono, pueden escribir en el chat. Bien. Ahí Mariju, muchas gracias Rodolfo, un grosso como siempre. Ahí Mariju ya me conoce hace tiempo, parece ya. Todo genial, gracias, gracias. Bien. Bueno, estuvo bueno, interesante toda la info, dice Lili. Bueno, me alegro, siempre es un placer para mí disponer estos espacios gratuitos y aportarles valor a sus vidas, que esa es la idea y lo demás sin compromiso, la que quiera alguna otra instancia de acompañamiento, ya sea desde el desarrollo personal o desde lo espiritual y la guía de Dios, también los puedo acompañar. Como siempre digo, igual quédense en el grupo, ¿sí? Inviten gente también si quieren, ¿sí? Van a haber más oportunidades, van a haber otros temas también que trascienden y creo que son útiles para todos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y fue un placer para mí acompañarles, ¿sí? Chau, chau, que estén bien. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, gracias.